A ver, imaginemos por un momento una escena dolorosamente familiar, ¿no? Casi un rito de paso en las trincheras de la ingeniería en la nube. Uy, me da miedo preguntar. Es final de mes. Alguien abre la consola de AWS con cierta inocencia, navega hasta la sección de Cost Explorer y ahí está. La temida línea de la factura. Exacto. Una línea en la factura completamente silenciosa que te devuelve la mirada desde la pantalla con la frialdad de un asesino a sueldo. $14.000. Madre mía, tela. Y no se trata del pago inicial para un coche deportivo ni de la entrada para una casa, ojalá. Es una factura mensual con una etiqueta muy simple y muy aséptica que dice API Gateway. Claro, la famosa barrera de entrada. Mente. ¿Es el momento de pánico donde te replanteas tu carrera entera? Sí, tal cual. Todo lo que voy a destripar hoy, con cariño, sale de un artículo de nuestro blog nivelepsilon.com. Allí está la versión seria y por escrito. Muy recomendable echarle un ojo a los detalles técnicos, por cierto. Exacto. Y hoy tenemos una misión. Vamos a resolver un enigma arquitectónico y casi psicológico. Me gusta ese enfoque. ¿Cómo es posible que un equipo de ingeniería absolutamente brillante decidiera abaratar costes despidiendo a su gorila de discoteca digital, o sea, su API Gateway, para sustituirlo por lo que resultó ser una simple puerta de vaivén de un salón del salvaje oeste? Bueno, un Application Load Balancer, un AEB, que suena más profesional. Claro, una ALB. Consiguieron reducir la factura un 70% de un plumazo, sí, pero a cambio de perder toda su dignidad operativa en el proceso. Y hay que decir que la premisa inicial de ese equipo no era en absoluto ingenua, ¿eh? O sea, ilustra una trampa fascinante en los modelos de precios del ecosistema cloud. A ver, cuéntame más sobre esa trampa. Pues que en la arquitectura de sistemas es extremadamente fácil observar un número elevado en una hoja de cálculo y asumir automáticamente que es una ineficiencia, un gasto inflado, ¿sabes? Claro, es el instinto natural. Ves 14.000 y dices aquí hay que recortar. Exacto. Lo que ocurre es que se confunde precio con el valor real. Ese equipo miró la factura y vio un peaje abusivo, sin comprender la compleja maquinaria criptográfica y de filtrado que operaba de manera invisible por cada céntimo que Amazon les estaba cobrando. Vamos a desgranar esa seducción matemática, porque el punto de partida es digno de una estafa en la que la víctima es su propio verdugo. Totalmente de acuerdo. El modelo de precios del API Gateway siempre se ha sentido, y cito textualmente las quejas habituales del sector, como algo punitivo. O sea, es el equivalente a un peaje de autopista gestionado por un burócrata implacable. Sí, que no te pasa ni una. Nada de nada. No solo te cobran una tarifa base por cada millón de coches que pasan la barrera, sino que además tienen una báscula milimétrica bajo el asfalto. Te cobran por cada byte transferido, penalizando el peso de los datos de forma granular. Y cuando el tráfico escala, pues esa factura muta en un monstruo financiero. Claro, pero el modelo es así. Ya, pero permíteme añadir un matiz crítico a esa analogía del peaje, porque no es solo que pese en el coche, ¿eh? A ver, Es el coste computacional de lo que hacen con él. El API Gateway por diseño realiza una inspección profunda en la capa 7 del modelo OSI. O sea, abre el maletero, revisa la identidad de los pasajeros, valida que los tokens JWT no estén caducados y comprueba que nadie lleva contrabando. es un control policial en toda regla. Exacto. Y todo eso antes de siquiera avisar a los servidores de backend de que hay un coche esperando. En cambio, cuando el equipo miró la alternativa, el Application Load Balancer, vieron un modelo de facturación basado principalmente en el ECU, las unidades de capacidad del balanceador. Que a simple vista parece el primo relajado de la familia Cloud, ¿no? Sí, el colega enrollado. Una especie de entrada a un buffet libre. Se paga una tarifa por la capacidad bruta y ya no importa tanto si los paquetes de red son grandes o pequeños, ¿verdad? Y esa es exactamente la trampa analítica en la que cayeron. Porque no es un buffet libre. El ALM cobra por nuevas conexiones, conexiones activas y evaluaciones de reglas. Vale. Pero a nivel fundamental está optimizado para mantener conexiones TCP vivas y enrutar tráfico de la forma más rápida y tonta posible. O sea, no abre las maletas. Para nada. Simplemente mira la etiqueta del destino y empuja el paquete hacia el servidor correspondiente. Ya está. Pero claro, los números cantaban. El equipo de ingeniería migró de API Gateway a ALB y la victoria inicial debió parecer embriagadora. Ya te digo, un exitazo. El ahorro fue de $9.800 mensuales de la noche a la mañana. Y el detalle más perverso de todos, las métricas de latencia en Datadog o CloudWatch probablemente mejoraron. Ah, claro, inevitablemente. Los tiempos de respuesta cayeron porque la ALB añade muchísima menos sobrecarga de procesamiento a cada petición.
El sistema parecía más ágil, la arquitectura era más limpia en los diagramas y el departamento financiero, bueno, estaría descorchando champán. Me los imagino, sí. Y visto desde fuera, yo me pregunto, si los números son tan escandalosamente favorables, ¿acaso no es una negligencia financiera no ejecutar este cambio? Parece que hubieran hackeado el sistema a su favor. Podría parecerlo, sí, si ignoramos la física de las redes. La reducción de latencia no era una optimización mágica, ¿sabes? Entonces, ¿qué era? Era simplemente el tiempo que antes se invertía en seguridad. Ostras, claro. Ese milisegundo de diferencia era el tiempo que tardaba el API Gateway en protegerles. Y esto nos lleva a cómo el ecosistema expuso esta vulnerabilidad. No con una explosión inmediata, sino de forma metódica. Dejaron la puerta abierta. El cambio al ALB quitó una puerta blindada de acero y la sustituyó por una cortina de cuentas. Esperar que un balanceador haga el trabajo de seguridad es como esperar que el cartero te vigile la casa porque pasa por allí todos los días. Su único trabajo es repartir la carga. Una cortina de cuentas. Me encanta la imagen. Y así comenzó una progresión del desastre dividida en lo que podríamos considerar 3 actos de una tragedia griega. ¿O 3 semanas de desastres continuos? 3 semanas de pura poesía del fracaso sistémico. Porque cuando la cortina de cuentas se quedó sola, las corrientes de aire empezaron a traer problemas. La primera semana trajo lo que el equipo consideró un simple susurro. ¿Un aviso sin importancia? No. Un ataque de inyección SQL clásico. El equivalente digital de un delincuente aburrido, caminando por el vecindario de madrugada, moviendo los pomos de todas las casas para ver cuál está sin cerrar con llave. Un script kiddie de manual. Exacto. Y nuestro diligente ALB, haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado, le abrió la puerta con la máxima eficiencia de red posible. Claro, el mecanismo subyacente aquí es vital. Un API Gateway, especialmente si tiene un firewall web, un WAF, integrado, opera con motores de expresiones regulares que hacen una labor de inspección de paquetes en el propio borde de la red, en el edge. Antes de que llegue a nada. Exacto. Ante una cadena maliciosa, con comandos SQL, el gateway fulmina la petición en microsegundos y devuelve un código 403. Acceso denegado y a otra cosa. Eso es. Los servidores de la base de datos ni se enteran de que ha pasado a alguien. El ALB, sin embargo, es agnóstico al contenido peligroso. O sea, no es su problema. Solo es el mensajero. Tal cual. Su trabajo es coger esa inyección SQL, mantener la conexión HTTP viva y entregársela en bandeja de plata a la aplicación. Toma, esto es para ti. Lo fascinante de esta primera semana es la reacción del equipo. Porque claro, el código de su aplicación estaba bien sanitizado, así que rechazó el ataque. Y al ver esto en los logs, probablemente se encogieron de hombros y lo categorizaron como, bueno, cosas de amateurs, ruido de fondo de Internet. Es que es muy común pensar eso. Ya, pero ignoraron por completo el detalle verdaderamente aterrador, y es que un atacante acababa de pasearse por el pasillo de su casa y había llegado hasta la puerta de la caja fuerte, sin que saltaran ni un solo sensor de movimiento perimetral. Simplemente no supieron leer la advertencia. Y esa falsa sensación de invulnerabilidad, basada en que el código base aguantó el primer envite, fue precisamente lo que les desarmó para lo que vino unos días después. Sí, la semana 3. Porque el verdadero peligro a veces no es un atacante malicioso, sino un sistema legítimo actuando de forma irracional. El cliente borracho en la barra del bar. Exactamente eso. En la tercera semana se enfrentaron a un error de integración. Un cliente de terceros introdujo un bug en su propio sistema que entró en un bucle infinito y empezaron a disparar 10.000 peticiones por segundo contra el nuevo endpoint del ALM. 10.000 por segundo. Madre mía. Aquí es donde brilla la ausencia de la funcionalidad de rate limiting, de limitación de tasa. Porque si el API Gateway hubiera estado allí, su algoritmo habría actuado como un croupier de casino experimentado, ¿no? Totalmente. Al detectar a un jugador apostando frenéticamente fuera de su turno, simplemente le retira las fichas y le invita a salir. El gateway habría ahogado silenciosamente esas 10.000 peticiones, devolviendo amables errores 429 de demasiadas peticiones, sin inmutarse ni consumir apenas capacidad de computación. Sí, es que ni suda. Pero claro, el ALB carece de esa capacidad nativa de estrangular tráfico basándose en cuotas complejas por IP a nivel de capa de aplicación. Para el ALB todo es bienvenido. Claro. Para el ALB, 10.000 peticiones por segundo de un solo cliente no son un ataque. Son 10.000 clientes muy entusiastas a los que hay que dar un servicio impecable, cueste lo que cueste. ¿Y a trabajar? Así que enrutó absolutamente todo hacia los contenedores.
Y claro, el uso de CPU de la infraestructura hizo un pico vertical hacia el 100%. Saltaron todas las alarmas. Tuvieron que intervenir manualmente, ¿verdad? Sí, sí, buscar la IP en los logs en medio de un pánico absoluto y bloquearla a nivel de grupo de seguridad a mano. Una intervención de emergencia con las pulsaciones a 1000, que seguro que arruinó la cena de más de un ingeniero de guardia esa noche. Me lo imagino, un agobio tremendo. Pero es que esto seguía siendo solo un aperitivo. El clímax, el verdadero apocalipsis operativo, llegó en la sexta semana. ¿Aquí viene lo gordo? Un ataque de denegación de servicio distribuido. Un D2 puro, masivo e implacable. Y aquí es donde la arquitectura reveló una belleza destructiva que resulta casi cómica, te lo digo en serio, porque el ALB se comportó como el empleado del mes. Fue espectacularmente eficiente en la destrucción de su propia empresa. Es un caso de estudio brutal sobre cómo la brillantez de la ingeniería de AWS puede volverse en contra de una arquitectura que está incompleta. A ver, explícame eso del empleado del mes. Pensemos en cómo funciona el algoritmo de enrutamiento de un ALB, que normalmente usa la lógica de round robin o para repartir las peticiones menos pendientes. ¿Vale? Su objetivo matemático es asegurar que ningún servidor de backend trabaje más que el resto, todos por igual. Cuando el tsunami de tráfico basura proveniente de una botnet impactó contra el ALB, este no vio una amenaza en absoluto. ¿Qué vio entonces? Vio una oportunidad brillante de demostrar su capacidad de escalado. Recibió una ola de pura basura digital y procedió a balancearla y distribuirla con una equidad matemática perfecta. Exactamente. En lugar de que un solo servidor muriera recibiendo todo el impacto de golpe, el ALB se aseguró activamente de que todos y cada uno de los nodos del clúster recibieran exactamente la cantidad de basura necesaria para morir asfixiados de forma solidaria. Solidaridad de red. Maximizó el radio de la explosión repartiendo el veneno a partes iguales. La caída del servicio tuvo que ser catastrófica y total. Es una ironía técnica brillante, ¿de verdad? El balanceador funcionó a la perfección para aniquilar la infraestructura que debía proteger. Las crónicas de este evento describen las siguientes 72 horas como una mezcla de agotamiento severo, mitigaciones de emergencia y llamadas desesperadas. Llamadas a Cloudflare, supongo. Sí, llamadas para desviar el tráfico a través de redes de distribución de contenido externas para poder filtrar el ataque, por fin. Y es en ese momento de claridad absoluta, inducida por la cafeína y el insomnio, cuando entienden el verdadero TCO, el coste total de propiedad. Se dieron cuenta de que la factura inicial del API Gateway no era un gasto inflado por Amazon. Era un recibo extremadamente barato por servicios de mercenarios invisibles. Tal cual. Estaban obteniendo un WAF preconfigurado casi gratis, un sistema de limitación de tasa por IP gratis, validación de esquemas JSON gratis. Habían despedido a todo un equipo de seguridad privada simplemente porque no hacían ruido. Claro, ¿no valoras lo que no ves? Financiero que ya se había reportado a la directiva. Eso en una empresa es muy duro de asumir. Así que optaron por no claudicar del todo. Empezaron a construir lo que podríamos denominar la cebolla paranoica. Me gusta el nombre. Que en realidad es una solución de compromiso muy inteligente, aunque arquitectónicamente bastante compleja. Decidieron categorizar su red. ¿Cómo es eso? Pues comprendieron que no todos los paquetes TCP tienen el mismo valor de riesgo. Así que diseñaron un enrutamiento híbrido. Para el tráfico tonto o de bajo valor, cosas como servir imágenes estáticas o recolectar datos ciegos de telemetría, pues mantuvieron el ALB, que es rápido y barato. Claro, si alguien lanza un ataque de DDoS contra el endpoint de un logo PNG, el impacto en la lógica de negocio es prácticamente nulo. Exacto. Es como poner un relaciones públicas simpático en la puerta giratoria automática de la tienda de regados de un museo, ¿no? Es rápido, no hay fricción, y si alguien se cuela, lo máximo que puede llevarse es un llavero de recuerdo. Exactamente eso. Pero claro, para el núcleo duro del negocio, las joyas de la corona, como los endpoints de autenticación, la base de datos o el procesamiento de pagos, el API Gateway fue reinstaurado de inmediato. Levantaron de nuevo los muros gruesos solo donde realmente importaba. Un equipo SWAT en la cámara acorazada. Por fin. Pero el trauma del ataque ya había alterado la cultura del equipo, porque la paranoia dictaba que ninguna capa debía estar desnuda. Y tanto que cambió. Añadieron una AWS WAF por encima del propio ALB para intentar filtrar lo básico. Y como ya no se fiaban de nada ni de nadie, plantaron la red global de Cloudflare por delante de todo el ecosistema. Todo muy blindado. Sí,
Pero el detalle de ingeniería que resulta absolutamente fascinante y a la vez contradictorio es cómo solucionaron la falta de limitación de tasa en el ALB para el tráfico estático. Al no tener la funcionalidad nativa, decidieron fabricar su propio sistema de rate limiting desde cero. Ah, sí, el famoso apaño. Montaron funciones lambda que se disparaban para analizar el tráfico y consultar una caché en memoria de Redis. O sea, explícame esto porque tela. Pues analicemos la mecánica de esa decisión, porque es el ejemplo perfecto de complejidad inducida. Para replicar el trabajo silencioso que ya hacía el API Gateway, ahora tenían una función lambda ejecutando scripts de Lua contra un clúster de Redis. ¡Madre mía! Cada vez que entraba una petición, Lambda usaba comandos atómicos en Redis para incrementar un contador asociado a una dirección IP y establecer un tiempo de expiración. Si el contador excedía un límite, la Lambda bloqueaba la petición. O sea, tuvieron que programar a mano los reflejos de un portero de discoteca, gestionar la infraestructura del clúster de Redis, pagar por las ejecuciones de Lambda y, lo más irónico de todo, comerse la latencia de red de esos saltos internos dentro de la nube. Todo por ahorrarse el gateway. Es que aquella mejora de milisegundos en la velocidad de la que tanto presumían al principio con el ALB se esfumó instantáneamente por culpa de las consultas constantes a la base de datos en memoria. Y el coste de mantenimiento de esa infraestructura auxiliar no es baladín, ¿eh? Mantener un clúster de Redis en alta disponibilidad y gestionar el código de esas lambdas requiere horas de ingeniería constantes. Convirtieron un servicio gestionado por el proveedor de la nube en deuda técnica propia. Llegamos así al balance final de esta autopsia arquitectónica. Sí, el H en la consola de facturación funciona, oye. Se puede vaciar la columna de gastos de un plumazo. Funcionar funciona. Pero la entropía del sistema exige su peaje. Y la diferencia de precio se paga con otra moneda mucho más cara. Se pagó con horas de ingeniería, caídas de servicio, con la confianza erosionada de los usuarios y con un nivel de estrés operativo brutal. Y si echas cuentas, el ahorro tampoco fue tanto. Nuevo WAF, la factura de la capa externa de mitigación de Cloudflare y los costes de infraestructura del apaño de Redis. El ahorro neto final se quedó en apenas $2,000. ¿Qué me dices? En perspectiva, ese equipo descubrió por las malas que el coste de mercado de su paz mental operativa era de $7,700 al mes. Lo que nos deja una lección fundamental de higiene en la ingeniería. Antes de arrancar capas de abstracción maduras, bajo la promesa de ahorrar costes por volumen, es imperativo, de verdad, realizar auditorías empíricas. Totalmente. O sea, no se puede confiar en un Excel simplemente. Si se diseña una prueba de concepto con un balanceador puro, hay que atacarlo. Hay que lanzar baterías de pruebas con herramientas como Burp Suite o SQL Map, saturarlo con tráfico automatizado o forzar inyecciones a nivel de red. Para ver lo expuestos que quieran los sistemas, claro. Exacto. Hay que observar la fragilidad de los servicios que hay detrás, ver empíricamente cómo la base de datos colapsa en 3 segundos bajo una carga de tráfico basura es la mejor vacuna contra la tentación de recortar presupuestos en el borde de la red. Es el mejor baño de realidad. Y todo este episodio deja flotando una reflexión mucho más profunda e inquietante, al menos para mí, sobre el futuro de la nube. A ver, cuenta. Si el modelo de precios de la arquitectura serverless, cobrando por cada ínfima invocación y por cada byte inspeccionado, empuja a equipos brillantes a tomar decisiones de seguridad tan desastrosas solo para evitar la bancarrota, ¿no es el modelo de precios en sí mismo un vector de vulnerabilidad? Ostras, pues visto así, es un planteamiento muy potente. Es que quizá la verdadera evolución del cloud no sea lanzar servicios más rápidos, sino que plataformas como AWS acaben forzadas a fusionar el balanceo de carga crudo con la inspección profunda de paquetes en un solo servicio unificado, y que sea asequible, simplemente para proteger a sus propios clientes de su deseo compulsivo de ahorrar. Estoy convencida de que hacia ahí tenemos que ir. Al final, en las trincheras del código, la opción más barata en el Excel de planificación suele ser solo el pago inicial para garantizarte un ataque de pánico a las 3 de la mañana. Resulta que para aprender a leer un recibo de AWS, a veces hace falta que te tiren los servidores con un ataque de 2. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Y bueno, si te has quedado con ganas de ver los comandos exactos o la teoría sin mis divagaciones, tienes el artículo completo en el blog. Enlace directo en la descripción. Pásate por nivelepsilon.com. Echadle un vistazo porque merece muchísimo la pena. Desde aquí, cerramos esta charla deseando profundamente que los balanceadores de carga de quienes nos escuchan solo repartan tráfico limpio y legítimo, y que vuestras madrugadas queden reservadas exclusivamente para dormir. Revisen esas facturas con lupa, pero sobre todo con mucha filosofía.
Hasta la próxima inversión. Un saludo a todos.